Hola amado, Dios te bendiga. En el día de hoy quiero darle continuación a mi serie Profecía, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, pero el sello es el Espíritu Santo manifestado en dones. No podemos estudiar profecía sin estudiar los dones del Espíritu. Hoy quiero hablarte acerca del don de discernimiento de espíritus, porque hay muchos espíritus en el mundo, pero solamente hay uno que es santo. Y por eso Dios nos ha dotado con un don para saber, para discernir, para ver qué espíritu estamos confrontando o qué espíritu nos está confrontando a nosotros. Yo estoy consciente que yo no te puedo dar los dones, pero si ya tú los tienes, o si yo te enseño a usarlos, o si yo te abro el apetito para que tú lo busques, el reino es beneficiado. Tú eres el reino. Amén. Bendito sea el Señor. Si no escuchaste los otros capítulos de esta serie, Profecía, no te preocupes, porque cada capítulo es una enseñanza de por sí. Tú puedes sacarle provecho a lo que vamos a hablar hoy. Y después, si quieres, me buscas en las redes, me buscas en mi canal de YouTube y encuentras todos los demás capítulos de esta serie. Amén. O también te voy a pedir que hagas esto. De esta manera, no te perderás ni un solo capítulo. Gracias. De esa manera no te vas a perder ningún capítulo de la serie. Hay muchos espíritus en el mundo, pero solamente uno es santo. De los espíritus que hay en el mundo podemos clasificarlos en 4 categorías. Están los demonios, que son ángeles que están en rebelión actual. Le llamamos ángeles caídos, pero ellos en realidad todavía no han sido echados fuera del cielo. Eso no sucede hasta mucho después. Eso solamente sucede después del rapto. En estos momentos, Satanás todavía tiene entrada al cielo. En estos momentos, la batalla entre Gabriel y los demonios se está llevando a cabo. Y la batalla entre nosotros y los demonios se está llevando a cabo. Además de esto, hay espíritus inmundos. Jesús reprendía demonios y reprendía espíritus inmundos. De esos vamos a tener que hablar en otra ocasión, cuando tengamos un poco más de tiempo. Además de los espíritus inmundos, hay espíritus elementales. Así le llaman en inglés. En español se le llaman filosofías, tradiciones, supersticiones, costumbres de hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Y está el espíritu del hombre. Todo ser humano tiene un espíritu que tiene espíritus elementales, el elemento donde nosotros vivimos, donde nos movemos, donde nos criamos. La naturaleza del ser humano no es solamente pecaminosa, es mundana. Yo tengo rasgos en mi carácter, en mis gustos, en mis acciones, en mi comportamiento, en mi personalidad, que vienen del hecho de que nací en tal país, comí tal comida, me criaron bajo tales tradiciones, tales filosofías. Eso me formó como hombre. Cuando me convierto, una de las cosas que discernimiento de espíritus me ayuda a lograr es discernir los espíritus que dominan mi espíritu y no me permiten servir a Dios correctamente. En espíritu y en verdad es en su espíritu. Cuando yo no me conforme a este siglo, sino que sea transformado. Y el Espíritu Santo me va a enseñar con el discernimiento de espíritus, me va a enseñar qué es lo que hay en mis tradiciones, mis costumbres,
mi nacionalismo, que me impiden acercarme a Él. Eso es parte del don de discernimiento. Yo soy partidario de que siempre debemos de experimentar toda predicación, toda enseñanza, todo don. Debemos de aplicárnoslos a nosotros primero, para entonces poder bendecir a otros. Porque tú no puedes bendecir si no eres bendecido. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Antes de discernir a otros, tienes que aprender a discernirte a ti mismo. Amén. Amén. Déjame explicarte 2 o 3 cositas, quizás 3 o 4, acerca de lo que es el don de discernimiento. Primero que nada, todos los seres humanos tenemos discernimiento natural. Por eso se llama el don de discernimiento de espíritus. Tú como un ser humano puedes ver a una persona entrar y por la manera que está vestido, entender de dónde viene. Saber más o menos cuáles son sus elementos. Eso tiene que ver con prejuicios y tiene que ver con juzgar por vista y no por el espíritu. Jesús nos dijo, no juzguéis por apariencias, sino juzgad por el espíritu. Discernimiento de espíritus no tiene que ver con juzgar a las personas por apariencias. En 1 de Samuel, cuando Dios envía a su profeta a ungir al próximo rey de Israel, un hombre de acuerdo a mi corazón, Samuel va a la casa de Isaí y le dice, tráeme tus hijos. Y cuando vio a uno de ellos que era grande y musculoso, dije, este tiene que ser. Y el Señor le dijo, no, ese no es. Porque Dios no juzga por vista. Dios juzga el corazón, el espíritu, las intenciones. Por eso David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Cuando tú lees la vida de David, te das cuenta que cometió unos errores drásticos. Era un ser humano, pero lo que Dios miraba era su espíritu. Él tenía un espíritu de adorador, de sirviente, humilde, dadivoso, buscaba a Dios. Y eso es lo que Dios estaba buscando para un rey. Un corazón de acuerdo al mío. Te lo acabo de definir. Levemente, pero definido de todas maneras. Un día de esto voy a predicar de eso. De qué es un hombre o una mujer de acuerdo al corazón de Dios. Los rasgos de una de esas personas. Bendito Dios. Pero, volvemos. Lo primero que te quiero hablar acerca de el don de discernimiento de espíritus es eso mismo. Que no estamos juzgando de acuerdo a vista. Es algo que el Espíritu Santo te revela acerca de esa persona, de los motivos de su corazón. A veces te revela si está triste, si tiene tendencias suicidas, si está buscando ayuda sinceramente, o si viene con malas intenciones. Pero eso no es algo que tú ves, eso es algo que se te revela. Lo segundo es un verso muy lindo que habla acerca de que cuando nosotros vinimos al Señor, Él nos quitó el velo. Nos trasladó del reino de las tinieblas, estábamos ciegos, al reino de luz, el reino de su amado Hijo Jesucristo. Antes no veíamos, pero ahora vemos. Se nos quita el velo. Y ahora empezamos a entender cosas espirituales que antes no entendíamos. Esa es quizás la graduación al don de discernimiento de espíritus. Porque en el momento que tú te conviertes, tus ojos espirituales son abiertos. Quiero decir algo aquí. Quizás debía haber empezado hablando del bautismo del Espíritu Santo. Porque el bautismo del Espíritu Santo es el portal a todos los dones. Y el bautismo del Espíritu Santo siempre se manifiesta con hablar en lenguas. Una persona que no ha entrado por el portal
por el revestimiento o investimiento de poder del cual habló Jesús, no puede tener el don de discernimiento. Tiene los ojos abiertos y ve ciertas cosas. Déjame explicarme. Cuando Jesús resucitó, se reunió con sus discípulos y dice la Biblia que les sopló el Espíritu Santo y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y entonces, más adelante les dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Reprendan demonios. Estas señales te van a seguir. Tú vas a tener autoridad sobre los demonios. Todo creyente tiene autoridad sobre demonios, aunque no hablen lenguas. Porque lo que te hace a ti creyente, lo que me hace a mí cristiano, es el hecho de que Dios puso su espíritu en mí. Hoy, yo tengo el creador del universo viviendo adentro de mí. Y por lo tanto yo tengo más poder que todos los demonios del mundo. Y los demonios del mundo no quieren que yo tenga discernimiento de espíritus, porque si yo los veo venir, puedo defenderme o puedo destruirlos antes que lleguen. Pero todo cristiano tiene autoridad sobre demonios. Ahí mismo Jesús lo dijo: estas señales seguirán a los que creen. Echarás fuera demonios, hablarás nuevas lenguas. Van de mano en mano. Después te dice dos cosas más. Te dice que te va a proteger de esto y de aquello, y que pondrás las manos sobre los enfermos y sanarán. Y entonces les dice estas palabras a sus discípulos, a los 12 y las mujeres. 11, porque Judas se había suicidado. Y a las mujeres. Dicen, no se vayan a hacer esto hasta que no sean invertidos de poder de lo alto. Ustedes necesitan ser bautizados con poder y unción. Esperen la promesa del Padre. Y en el día de Pentecostés, la promesa baja y se manifiesta de 3 maneras. 4 en realidad. Cuando el Espíritu Santo decidió bautizarlos, hubo terremoto, hubo viento, hubo lenguas de fuego. Pero la manifestación de que fueron revestidos de poder fueron las lenguas. Todo el que quiera dones del Espíritu Santo tiene que pasar por la experiencia, el portal del don de lenguas. Yo te voy a enseñar de los demás dones, pero tú debes de buscar una iglesia, un pastor, algún lugar donde Dios te pueda bautizar con el Espíritu Santo si ya no lo estás, con la manifestación de lenguas. Y si tienes las lenguas, actívalas y úsalas. Úsalas en la ducha, úsalas en privado, úsalas en el carro, úsalas en el coche, porque esa es la puerta. Eso es lo primero que Dios hace. Dios te gradúa porque tú permites que el Espíritu Santo tome tu lengua, tu boca, y hable lenguas angelicales. No necesariamente en English, falso portugués. No, angelicales. La Biblia especifica que hay lenguas terrenales y que hay lenguas angelicales. Yo estoy hablando de un don angelical, un don del Espíritu, algo sobrenatural, no que yo aprendí a hablar chino. Y yo conozco personas que en un momento dado el Espíritu Santo les cambió el idioma y empezaron a predicar en el idioma de la nación en la que estaban. Yo he conocido ministros de Dios, apóstoles, misioneros que han tenido esa experiencia. Yo no soy uno de ellos, pero yo sí he hablado en lenguas y gente me ha entendido. Y otros han hablado en lenguas y yo lo he entendido. Porque con las lenguas se pide interpretación. Amén. Así que yo quiero que tú tengas todos los dones. Pero el portal es el don de lenguas. Amén. Bendito sea el Señor. Una de las razones, creo que es la número 3, ya perdí la cuenta, por la cual tú debes de tener y pedir el don de discernimiento de espíritus, o escuchar cuando alguien que lo tiene te advierte, es para
no caer en engaños del diablo. La Biblia dice que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Y debemos de aprender y mirar los siervos y siervas de Dios en nuestro alrededor que tienen el don de discernimiento y saben decirte, pueden ver cuando alguien viene con malas intenciones, cuando alguien viene con sutilezas, manipulación. Los jóvenes, y no tan jóvenes también, cuando conoces a una persona, estás solo, conoces a una persona, lo traes a la iglesia, y los ancianos, aquellos que están alrededor tuyo, todos sienten un rechazo espiritual. Tú debes de hacerle caso, porque uno de los propósitos del don de discernimiento es para advertirte, para que no caigas en una trampa del diablo o de demonios. Hay una vocecita dentro de todos los creyentes que nos dice, no vayas. Tú vas a salir y te dice, agarra el paraguas. Y tú miras y dices, pero no va a llover. Hay una vocecita. Eso es parte del don de discernimiento de espíritus. Y profecía, que es en sí lo que estamos estudiando. El testimonio de Jesús es que el Espíritu Santo nos habla. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Porque Jesús, que vive en nosotros, nos habla. Profecía es cuando Dios habla. Y no necesariamente del futuro. A veces te habla por el discernimiento de espíritus acerca de las intenciones de esa persona que tú acabas de conocer, que se te está acercando, que se le está acercando a tus hijos o a tu cónyuge, que entró a la iglesia. Y debes de aprender a discernir cuándo es, mira qué tremendo, discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritu, aprender a discernir cuando es un choque cultural o personal y cuando es el Espíritu Santo diciéndote, esta persona no es confiable. El espíritu que trae, aunque posiblemente sea cristiano, el espíritu que trae es contrario al propósito de la visión que Dios te ha dado a ti. Satanás a veces se disfraza como ángel de luz. Cuando el Espíritu Santo en ti te manifieste un rechazo, acéptalo. Yo aprendí esto, fíjate, en mis años de pastorado. Yo tuve esta experiencia con mi esposa. Yo soy bien atrevido, ella es bien cautelosa. Y muchas veces yo quería hacer algo y ella me resistía y yo me enojaba y decía, tú lo que tienes que tener fe. Yo sí tengo fe, pero un día, viendo un programa de National Geographic, un programa de esto a mí me gusta ver los leones y las hienas peleando y los chitas cazando y los pumas. Esos programas de la naturaleza, del bosque, de la selva, de la jungla, me gustan. Los africanos son mis favoritos, pero me gustan los de otros países también. Y en una ocasión, estoy viendo un programa de los leones y enseñan esta escena. Pastor, evangelista, profeta, hombre de Dios, hombre casado. Yo tuve que aprender esto y el Señor me lo enseñó a través de esto. Cuando hay una manada de leones, hay un macho. Hay un pastor, hay un apóstol, hay un profeta, hay alguien que está al frente. Y el resto son hembras. De vez en cuando, un león más joven o con otra visión o que no tiene congregación se acerca a ver si puede en algún modo o manera tumbarle la manada a este otro león. Y yo vi esto. Y estoy mirando esto y estaba pasando una situación parecida al momento. Las leonas empiezan porque las leonas saben que si este otro león se queda con la manada, lo primero que hace es matar el fruto, matar los hijos de aquel otro león. Mata la visión, mata el propósito, mata las prédicas, mata todo el concepto
del espíritu de este león, el león nuevo lo destruye y establece su propio reinado. Yo sé que le estoy hablando a alguien. ¿Qué sucede? El león rey, el león mayor, se levanta y mira y de lejos mide al que viene. Y no se preocupa y vuelve y se acuesta. Y las leonas ar, 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 ar. Se levanta otra vez y lo mira. Él se está acercando más. Y vuelve y pone la cabeza en el piso. Y las leonas se ponen aún más violentas. Algunas hasta lo violentan a él, como que levántate, haz algo, aquí viene este. Hasta que por fin el león rey se levanta, le echa mano al que se acerca, lo vence, el tipo se larga. Esa fue la que yo vi. Hay ocasiones donde el que viene vence al que estaba y destruye su visión. Establece una visión nueva. Hay veces que el viejo se tiene que ir corriendo. Yo lo he visto. Tú también. Pero en este caso, el león echó fuera a aquel y todas las leonas se calmaron porque el fruto de su trabajo no fue destruido. Pero yo aprendí. Dije, ¿tú sabes qué? La próxima vez que mi leona empiece yo no le voy a decir tú no tienes fe. Yo voy a ver por qué ella no confía en este individuo. ¿Por qué esto que vamos a hacer a ella le preocupa? Su instinto maternal le permite percibir un peligro que yo, por ser un león macho, no lo veo. Y aprendí que ella tenía un discernimiento de espíritus por ser hembra que yo no tenía. Y cuando ella me decía, Robert, ¿por qué y mira, la calmaba, pero la escuchaba. Y aprendí a usar el discernimiento de ella, no solamente el mío. Los dos somos bautizados con el Espíritu Santo. No te estoy hablando de cosas físicas en el matrimonio o en el hogar, que eso también sucede. Estoy hablándote de un ámbito espiritual. Si tú estás en ministerio, aprende a escuchar el rugir de tus leonas. Cuando tus líderes, aunque sean machos, te digan, pastor, pero, ¿qué está? Pero, escúchalos. Ellos también están protegiendo el fruto. Discernimiento de espíritus. Porque no somos ignorantes de sus designios. Vemos al diablo venir. Lo discernimos en el espíritu, aunque venga disfrazado. Había una canción que decía, te conozco, tiburón, aunque vengas disfrazado. Discernimiento de espíritus. La última y la cuarta es para diagnosticar el problema. Diagnosticar el problema. Hay veces que las personas vienen a nosotros como ministros de Dios o como cristianos. Alguien en la oficina, en la factoría, en la fábrica, viene a ti como cristiano para pedirte la oración. Y tú tienes que discernir, o tú tienes el discernimiento. Dios te da la revelación de que el problema no es que le duele. El problema es que tiene soledad. El problema no es que está triste, el problema es que tiene depresión. El Señor enseña por su espíritu el problema clave que está causando estos efectos. Cuando tiene ansiedad, cuando fuma demasiado, cuando se ríe demasiado, cuando tiene la tendencia a maldecir. Es discernimiento de espíritus. Si el Señor te revela, si tú lo pides, Él lo hace. Si a alguno le hace falta sabiduría, pídala a Dios, que le da a todos los hombres libremente. Y si a ti te falta la sabiduría de cómo ganarte esa alma, pídele a Dios que te permita discernir la causa, la raíz de ese comportamiento, y que te dé una palabra o que ores, te permita orar
a favor de ese diagnóstico. No solamente, Señor, que deje de fumar. Ay, Señor, que deje de fumar. Pídele al Señor, si tú tienes el acceso, que te dé la palabra que penetre al espíritu que causa que este individuo fume. Porque el cigarrillo llena un hueco. Y si tú por el espíritu puedes discernir el hueco, puedes darle la palabra de Dios, que si llena el hueco, él deja de fumar. ¿Me entendiste? ¿Verdad que sí? El diagnóstico no es siempre deja de hacer eso. El diagnóstico es por qué está sucediendo esto. Y ahí es donde el Señor usa otros dones, como el don de una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, para poder tú o actuar de acuerdo al discernimiento que Dios te ha dado. Lo que Dios te enseña es para que tú puedas obrar a su favor, a favor del individuo, romper una cadena, sanar una herida, hablarle salvación en una manera que él entienda que Cristo es la solución a lo que él tiene, a su problema. Discernimiento de espíritus. Esta es la primera disertación acerca de ese don de discernimiento de espíritus. Espero que te haya edificado, que te haya bendecido, que te haya ayudado, porque esas fueron mis intenciones. Continuaremos con la serie y yo volveré a hablar acerca del don de discernimiento de espíritus, porque el tema es largo y yo no sé, pero yo lo encuentro fascinante. Yo espero que tú también. Amén, amén y amén. Amado, hasta aquí esta palabra del día de hoy. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Chao.